Vamos de la queja a la gratitud, ¿vale? Pues Dios puso en mi corazón la necesidad de tratar este tema en profundidad porque, siendo honesto, creo que es algo que nos afecta a todos, porque en cierta manera todos de una manera o de otra nos quejamos y tendemos a quejarnos los que mejor estamos, ¿vale? Entonces, para entender y poder trabajar en esto, en ir de la queja a la gratitud, es necesario que entendamos bien varios puntos que Dios puso en mi corazón y así que, bueno, vamos a ello. Primero, ¿qué es la queja y por qué se produce? Pues les leo. ¿Qué es? La queja es la consecuencia de un corazón que está dañado. Es así de fácil. Cuando nosotros nos quejamos es porque tras esa queja hay un corazón dañado. ¿Por qué motivo? No importa. No, puede ser cualquier motivo. Es importante que lo podamos identificar, luego vemos el por qué. Pero cuando digo no importa, me refiero a que no es un motivo en concreto. No es que el corazón está dañado solo por esto y por esto me quejo. Te quejas porque hay un daño detrás, en esa área, en el área que te estás quejando, en el momento que te estás quejando, por lo que te estás quejando, suele tener relación a la herida que tú tienes en tu corazón, que es la que hace que tú te estés quejando en ese momento. La queja, literalmente estuve buscando definiciones y dice expresión de dolor, pena o sufrimiento, resentimiento o desazón, manifestar disconformidad con algo o alguien, acusación ante juez o tribunal competente, ejecutando como parte en el proceso la acción penal contra los responsables de un delito. O sea, fíjense que nos dice. Dice que la queja es una expresión de dolor, pena o sufrimiento. Dolor, pena o sufrimiento. Curiosamente son las cosas que el enemigo quiere para nosotros. Dolor, pena y sufrimiento. Es un resentimiento y desazón. Es precisamente cosas que el enemigo quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón hacia nuestros prójimos. Resentimiento, que estemos siempre con esa cosa ahí pendiente de no, no, yo esto no lo puedo perdonar, no, yo sí, sí, pero no. Al final, de fondo siempre nos queda esa parte del no, ¿no? Fíjense que dice es manifestar disconformidad con algo o alguien. La queja es cuando algo no te gusta o algo no te parece, siempre desde nuestra perspectiva, porque creemos que nuestra perspectiva es la correcta. Entonces, como nuestra perspectiva es la correcta, nos quejamos. Pero quizás no sea nuestra perspectiva la correcta, quizás la perspectiva correcta es la de la otra persona, quizás sean las dos, pero sin embargo elegimos quejarnos. Y algo que me impactó es, dice, acusación ante juez o tribunal competente. Es una acusación. ¿Quién es el acusador? El enemigo. Entonces entendemos que cuando nosotros usamos la queja, estamos usando un arma del enemigo. Y a mí eso me impactó muchísimo porque yo personalmente no quiero usar un arma del enemigo. Y más aún, dice, ejecutando como parte en el proceso la acción penal contra los responsables de un delito. O sea, usamos la queja ejecutando como en un proceso la culpa hacia otros, como si nosotros fuésemos jueces. ¿Qué nos dice la palabra? Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Entonces yo empezaba a leer todo esto de la queja y decía, wow, esto, de verdad que busqué y no encontré absolutamente ni una sola definición que fuera positiva. Pero hay más, me impactaba, lo más que me impactó es quejarse, y por favor quédense con esto, quejarse es una demostración de descontento hacia Dios. Y dices tú, no, pero ¿por qué? Yo no me estoy quejando de Dios, yo me estoy quejando de lo que me hizo este, o de lo que me hizo el otro, o de lo que me pasa por aquí, o de lo que me pasa allí, o del dolor que tengo, o de lo que no tengo. Les voy a explicar por qué es una demostración de descontento hacia Dios. Porque como acabamos de ver en el vídeo, ¿qué decía el chico al final? Dios lo permitió y Dios es Dios. Y si Dios tiene un propósito, si Dios tiene un plan y Dios lo está permitiendo, ¿de verdad creemos que tenemos derecho a quejarnos de la decisión que Él tiene sobre nosotros? Es como para replantearlo, es como para pensarlo. La verdad que yo estaba preparando esta célula, me costó muchísimo, pero luego lo entendí, por qué me estaba costando, y era porque era como tan simple y tan al alcance de todos, porque es que todos, creo que si somos honestos, no hay una sola persona que se salve de ser tocado con esta palabra, porque es que todos nos quejamos, en un momento dado o en otro, por un motivo o por otro. Y después estamos los que nos quejamos más de la cuenta, que también hay mucho. Entonces, si Dios lo permitió así, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué no nos permitimos llegar a ese punto de queja? Todo tiene, toda circunstancia tiene una parte donde le podemos dar la vuelta.
y lo pudimos ver bien claro en el chaval este. ¿Tengo motivos para quejarme? Sí, pero ¿de verdad es lo que quiero hacer? Personalmente, cuando me di cuenta que quejarte es una demostración de descontento hacia Dios, a mí eso me tocó muchísimo, muchísimo, porque nosotros como cristianos queremos agradar a Dios y tratamos de hacer muchas cosas para agradar a Dios, tratamos de conectarnos, permanecer en comunión, tratamos de ayudar a los demás, tratamos de hacer muchísimas cosas, pero es que todo esto queda en nada, si de verdad estamos mostrándole a Él que estamos descontentos con Él. Entonces, me llamó mucho a la reflexión este punto, ¿no? Lo dejo ahí para que lo podamos ir pensando, ¿vale? ¿Por qué se genera la queja? Que es el segundo punto. La queja se genera porque prestamos más atención a las mentiras del diablo que a las palabras de Dios. Es así de fácil. En este caso vimos, el chaval tiene motivos para quejarse, sí, pero él lo dijo bien claro, que en un momento decidió ser agradecido. ¿Por qué? Porque bajo cualquier circunstancia hay más motivos para agradecer que para quejarnos. Entonces, ¿qué ocurre? El enemigo nos mete en la cabeza, pues como ya sabemos cómo trabaja el enemigo, esos pensamientos que son los que hacen que nosotros entremos en ese círculo negativo, lo cual nos lleva a la queja, como les decía antes. Eh, una expresión de dolor o pena o sufrimiento. Al final tú te duele algo o te da pena algo o estás sufriendo por algo. Esa es la idea que el enemigo implantó ahí y tú le diste vida. Entonces eso al final derivó en una queja, un resentimiento, acusación a otros. Todo eso son cosas del enemigo. Entonces, ¿por qué se genera la queja? Pues básicamente porque prestamos más atención a las mentiras del diablo que a la palabra de Dios. Con esto ya tenemos una pista importante de qué tenemos que hacer. Cuando algo, antes de quejarnos, pensar un poco en a qué estamos prestando atención. A las mentiras del diablo, pues vamos a olvidar nuestro pensamiento hacia otro lado, ¿no? Las quejas se genera. ¿Por qué se genera la queja también? Pues porque no hemos restaurado nuestro corazón. A veces hay cosas sencillas que nos duelen, que nos dolieron, nos hirieron, que es normal, que tenemos derecho a que las cosas nos hieran y nos duelen, porque es que somos humanos, ¿vale? De eso se trata. Pero no lo hemos sabido perdonar, no lo hemos sabido dejar atrás. Entonces, al no saber dejar atrás eso, ese corazón queda herido y al quedar herido se manifiesta la queja. Porque detrás de toda la queja hay un corazón herido, de todas las quejas hay un corazón herido, en cualquier área. Entonces es importante que sepamos identificar, como les decía antes al principio, no es importante cuál es el motivo de tu herida, pero debemos identificar cuál es para saber qué parte de nuestro corazón tenemos que sanar, qué parte de nuestro corazón tenemos que entregarle a Dios, ¿no? ¿Por qué más se genera la queja? La queja se genera en gran parte porque no somos agradecidos. Porque como les decía, esto, si se fijan, va todo atado al final. La queja se genera porque no somos agradecidos. Porque tú te levantas, escuchaba a un psicólogo que es muy conocido, Mario Alonso Puig, que decía que él terminó una convención y fueron a almorzar y cuando le pusieron de comer la carne, un entrecot, y él empezó a comer entrecot y dijo, esto está muy duro, ¿no? Y entonces el que estaba al lado le dijo, Mario, no hay carne dura, sino poca hambre. Y eso le hizo a él reflexionar y darse cuenta de que cuánta gente en el mundo daría lo que fuera por poderse comer ese pedazo de carne del cual él se estaba quejando que estaba duro, que probablemente para su paladar, para su forma de entender, estaba duro, pero no es motivo suficiente de queja. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Esto es algo muy común en nosotros. Entrar en la queja constante por falta de agradecimiento. Vas a la panadería y coges el pan y el pan no está como a ti te gusta. Es que el pan no está como a mí me gusta. Y entonces entramos en que el pan no está como a ti te gusta, en lugar de entrar en que, gracias Señor, porque me estás permitiendo poder venir y comprar un pan. ¿Me explico? Eh, no pasa nada. Entramos en la queja porque el vecino es ruidoso. En lugar de pensar, gracias Señor, porque tengo un hogar donde puedo tener vecinos, que te puedes estar viendo en la calle. Entonces, es tan fácil dejarse llevar
para quejarse como redirigirnos hacia el agradecimiento. Porque si tú te dejas, a diario vas a encontrar muchísimas cosas por las que tú te puedas quejar. Muchísimas cosas. Pero también es cierto que si tú te centras y te diriges en enfocarte, vas a encontrar muchísimas más cosas por las que estar agradecido. Detrás de cada queja puedes encontrar un gran agradecimiento. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque antes de que se genere, porque al final es eso, es permitir un pensamiento del enemigo. Hemos permitido un pensamiento del enemigo que llegó y ya sabemos, un pensamiento enlaza a otro, el otro, el otro, y deriva, boom, en queja. Pero detrás de cada pensamiento del enemigo hay una palabra de Dios que contrarresta ese pensamiento. Por lo tanto, cuanto antes identifiquemos que hay algo que nos molesta y antes identifiquemos qué es, podemos guiar el timón hacia el otro lado y buscar qué podemos agradecer sobre estas circunstancias. ¿Entiendes? Que el esposo tira los calcetines todo el día por ahí, yo tengo que venir detrás a recogerlos y... Gracias a Dios, Señor, porque tengo un esposo. Claro, porque al final es... Lo otro va a generar un conflicto. ¿Entiendes? ¿Qué más? No, no sé, eso lo puso Dios en mi corazón. Así no sé quién es de los calcetines, la verdad. ¿Qué consecuencias trae la queja? Bueno, ese sería el tercer paso. ¿Qué consecuencias trae la queja? La queja produce enojo y en ocasiones ira. Cuando tú llegas a un momento de queja, si se dan cuenta, cuando ya llegamos al punto de quejarnos, en un porcentaje muy alto de las veces estamos ya enojados. Y en un porcentaje muy alto, ese enojo acaba en ira. Tú te vas a quejar por cualquier cosa, porque te atendieron mal, por lo que sea, y empiezas con un simple comentario, como decía, fue un pensamiento, y empiezas con un simple comentario, y derivas en un enfado, un enojo, y si encima te contestan, ojo, porque ahí se desata la ira. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a eso? Pues les voy a leer el Salmo 37, del 7 al 9. Dice, calla en presencia de Dios y espera paciente a que Él actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Versículo 8. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. A mí esto me encantó, porque cuando lo leí, sobre todo el versículo 8, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso está escrito en la palabra. ¿Vale? Cuando nos dice, eso es lo peor que puedes hacer, imagínense que cualquier otra cosa que hagamos será mejor que eso. O sea, si te dejas llevar por el enojo y por la ira, es lo peor. Entendemos ahora, como les decía antes, cómo es el enemigo empieza a llegarnos con un pensamiento, con una molestia, con esto está frío, esto está duro, este calcetín no va aquí, esto está mal, esto no es correcto. Empezamos por ahí, terminamos con un enojo que se desata en ira y vemos, como dice la palabra, es lo peor que puedes hacer. ¿Qué más? La queja trae tristeza, ¿vale? Cuando nosotros llegamos al punto de quejarnos, porque hemos ya venido, como estamos hablando, es consecuencia de todo ese pensamiento. Cuando ya llegamos al punto de la queja, ya estamos tristes. Nadie se queja contento. Tú no verás nunca a nadie quejarse feliz. Todo el que se queja se está quejando. Y cuando terminas todo el plan, cuando ya hablaste, explotaste, dijiste todo lo que tenías que decir del otro, todo lo que te hizo mal, cuando tú ya te paras y terminas, estás triste. Porque eso es lo que genera la queja. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a eso? Vamos a Proverbios 15, del 13 al 18. Me encanta esta parte. Dice, la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Esto es bíblico. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Para el que anda triste, todos los días son malos. Para el que anda feliz, todos los días son alegres. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Las verduras son mejor que la carne cuando se comen con amor. Y quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz.
A mí estos versículos me encantan. A Proverbios es una parte que a mí me gusta mucho porque se saca muchísimo de ahí, ¿no? Y, y fíjense qué curioso, dice, la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Esto yo creo que todos sabemos que tú ves a una persona y sabes si está triste o está feliz, solamente en sus facciones de la cara. De ahí es el famoso dicho que todo el mundo conoce, es que la cara es el espejo del alma. La cara es el espejo del alma es un dicho que viene sacado de, realmente es algo bíblico. Porque es imposible que tú tengas tu corazón triste, que tú estés mal y tú estés feliz. Es imposible, no concuerda. Nos dice, los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Esto también vemos que cuando una persona está triste por cualquier circunstancia, si tú amas el conocimiento vas a buscar qué puedes hacer. Dice, los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más. Nosotros como cristianos, cuando estamos tristes, cuando algo nos atormenta, porque recordemos que es normal que somos humanos. No se trata de que, que entonces yo no puedo tener tristeza. Claro que puedes tener tristeza. Lo que no puedes dar paso a esa tristeza. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos cómo contrarrestar esa tristeza. ¿Cómo? ¿Dónde la buscamos? En la palabra de Dios. Y está claro, dice, los que aman el conocimiento, los que amamos el conocimiento, Dios es el conocimiento, la palabra de Dios es el conocimiento. Entonces vamos a ir a buscar cómo aprender más. Los que no aman el conocimiento, pues simplemente se van a refugiar en, no, pues son cosas de la vida y rollos místicos y mil historias que hay por ahí, de que si el karma y no sé cuántas historias que se inventa la gente. ¿De acuerdo? Y dice la palabra, los ignorantes hablan solo, dicen tonterías. Ya está, no es más. Dice, para el que anda triste todos los días son malos, para el que anda feliz todos los días son alegres. Al final, esto lo que nos está dejando aquí claro es que es simple, es una cuestión de decisión. Tú decides. Como les decía antes, el que quiera estar triste tiene motivo desde que abre los ojos para estar triste. Porque tú te levantas y si tú quieres estar triste, hoy el día está frío, a mí me gusta el calor y ya está. Ya tienes el día hecho. Si quieres estar triste y te levantas en verano y dices, este calor no hay quien lo aguante y estás triste. Y al final te amargas el día. Entonces, ¿qué más? Dice, más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Con esta parte yo lo que entendí es, eh, con respecto a lo que estamos viendo hoy, que es la queja, muchas veces nos estamos quejando de lo material, muchas veces nos estamos quejando del dinero, muchas veces nos estamos quejando del trabajo, muchas veces nos estamos quejando de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde lo que nos impulsa es a más, a tener más, a tener una mejor casa, a tener un mejor coche, a tener mejor y mejor. Pero la palabra nos dice que más vale pobre y obedecer a Dios que rico y vivir en problemas. Luego les voy a leer otro versículo que habla también sobre esto y demuestra bien claras las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que nos inspira a ayudarnos a nosotros, a centrarnos en el bienestar. Muchas veces el estrés, lo que genera esa tristeza, lo que genera esa queja, viene precedido de esas decisiones que tomamos en los trabajos, por los trabajos, porque eso nos genera una presión, un estrés que nos lleva a estar tristes. Entonces, ojo, porque más vale a veces menos es más. Tenemos que empezar a entender eso. A veces menos es más. Dios no te quiere trabajando 16 horas diarias. Dios quiere que tú estés en tu familia, en tu casa, en tu familia. Recuerden que cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás no va a ser añadido. Cuando ponemos el reino de Dios por primero y su justicia, todo lo demás no será añadido. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta de qué nos dice la palabra, de qué hacemos, ¿no? Dice, las verduras son mejor que la carne cuando se comen con amor. Yo no sé ustedes, yo conozco gente con muchísimo dinero que están amargados. Y conozco gente con muy pocos recursos que viven felices. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unas personas y otras? Es el amor que hay en su corazón. Que curiosamente es lo que les decía al principio. La queja llega por un corazón herido. Un corazón herido está herido por falta de amor. Cuando nosotros permitimos el amor en nuestro corazón, cada vez nos vamos a fortalecer más. Cada vez va a haber menos heridas, por lo tanto, menos quejas, por lo tanto, estamos en el camino correcto.
Y dice, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. ¿Vale? Esto nos lleva paso a al siguiente punto. Otra de las cosas que genera la queja. La queja genera pleito. Tú te quejas con alguien y eso es otra de las cosas. Rara vez te vas a quejar con educación y de la forma correcta. Siempre, ¿por qué? Porque como ya les dije, la queja viene precedida de pensamientos negativos que el enemigo nos ha ido metiendo en la cabeza. Cuando te llegas al momento de la queja, lo haces de malas maneras. Entonces, como el otro te responda, terminas en conflicto. Como tú estás cansado de ver esos calcetines tirados por la casa, una vez te callas, dos veces te callas, la tercera ya no puedes más, dices, estos calcetines, y el otro viene reventado y se tiró el calcetín ahí porque estaba con prisas para hacer otra cosa. Y dice, ay, ¿qué quieres ahora? Y conflicto en la casa. ¿Por qué? Por eso. Si tú estás todo el día quejándote en tu casa, vas a generar discusiones con tu pareja. Eso es matemático, eso no tiene duda. Si tú solo te fijas en lo que te falta, en lo que tu pareja está haciendo mal, vas a terminar peleando todo el día. Si tú en la carretera vas conduciendo y te estás fijando en lo que este se saltó el stop, el otro se saltó el semáforo, aquel no mira, el otro, vas a terminar peleando con otro conductor porque te estás quejando todo el día. En un restaurante, si te quejas porque el café no está lo suficientemente caliente o lo que sea, vas a terminar peleando con el camarero. ¿Por qué? Porque igual vas a dar un día con un camarero que está hasta las narices, que está explotando su trabajo, y le va a decir, mira que el café está frío, y el camarero te va a decir, o está caliente, te va a decir, pues sopla, o está frío, pues no te hubieses despistado alegando por teléfono que lleva media hora el café ahí, y al final eso genera que discusión. Total, la queja genera pleito. En todos los casos, en el trabajo igual, tú estás todo el día quejándote en el trabajo, vas a pelear con tu jefe. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a esto? Proverbios 27:15. Les voy a leer, curioso, traducción lenguaje actual. ¿Por qué esta? Porque es la única versión que encontré de este versículo que no hacía referencia exclusivamente a la mujer. Lo cual no significa que la mujer sea la única que se queja. Nosotros también nos quejamos. Pero, como les decía antes, detrás de todo esto hay una raíz y probablemente la raíz de nuestras quejas vienen del lado materno y historias que es mucho más profundo. Y de ahí es que el versículo, casi todas las versiones, hace referencia a la mujer. Pero esta versión dice, porque gotera en día lluvioso es la persona que por todo pelea. O sea, dice que la persona que por todo está discutiendo es como una gotera el día de lluvia. Tú estás un día de lluvia y tú escuchas la gotera. Clic, clic, clic. Eso es incómodo, yo no sé ustedes. Es lo más incómodo. Cluc, cluc, cluc. Pues tú imagínate eso todo el día, 24 horas. Así es la persona que está todo el día buscando discusión. Esa es la persona que está todo el día buscando pleito. Esa es la persona que está todo el día quejándose. Yo conozco gente así, yo no sé ustedes, yo conozco gente así que les pregunta, oye, ¿el trabajo? Voy al trabajo, y venga queja. Oye, ¿y la pareja? Oh, me tiene amargado, queja. Oye, el coche, oye, el coche no me podía haber salido más malo, queja. Yo conozco gente así, que vive quejándose de todo 24 horas. Al final, cuando quedas con esas personas, terminas cansado. ¿Por qué? Porque es que es eso, como dice la palabra, es como esa gota cayendo constantemente ahí. ¿Ah? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Tú decides. La decisión está en tu mano. Tú decides si quieres ser una fuente de paz y de amor, que es para lo que Dios te creó, o si por el contrario quieres ser como esa gotera incómoda todo el día ahí alrededor de quien coja, porque al que coja lo vas a fundir. Esa gotera cansa al que coja. Entonces, la decisión está en nuestras manos. Si queremos ser lo que Dios nos llama a ser o queremos ser esa gotera. Ahora vamos con la parte buena, ¿vale? Ahora vamos a hablar con la gratitud. Y fíjense bien una cosa. Les digo gratitud y no agradecimiento. ¿Vale? De manera intencional es esto. Igual que en el título de la palabra de hoy, que si recuerdan es este. Vamos de la queja a la gratitud. No es al agradecimiento, es a la gratitud. ¿Y por qué? Les voy a explicar. Porque son dos cosas distintas. La gratitud, ¿qué es la gratitud? Es tener la condición o cualidad de agradecimiento. Fíjense, la gratitud es tener esa condición o cualidad de agradecimiento. ¿El agradecimiento qué es? Es dar las gracias. Cuando alguien hace algo por ti, tú das las gracias. Pero la gratitud es tener esa capacidad de dar las gracias. ¿Por qué hago este hincapié? Porque no todo el mundo está capacitado para dar gracias. No todo el mundo le sirve dar gracias. Hay gente que creen que es obligatorio. Hay personas que creen que es obligatorio que tú te puedas levantar, que tú puedas caminar. Eso es una obligación. No, no es una obligación, eso es un motivo de agradecimiento, perdona que te diga. Entonces, esas personas
no tienen la capacidad de la gratitud, no tienen la capacidad del agradecimiento, por lo tanto no tienen gratitud. Pueden ser agradecidos, pueden dar las gracias cada vez que ellos quieran, pero no tienen esa capacidad, porque entienden que hay cosas que les pertenecen. Tú vas y te tomas un café y te pertenece por tú pagar el café, que el camarero te atienda bien porque es su trabajo. Sí, ¿vale? Pero ahí es la diferencia de agradecer, cuando te lo traes, a tener la gratitud, que es la capacidad, esa capacidad de ver más lejos, la capacidad de ser agradecido por todo, la capacidad de valorar todo, cualquier mínima cosa. ¿Qué beneficios nos genera la gratitud? Primero, la gratitud combate los sentimientos negativos asociados con la baja autoestima, como los celos, la envidia y la insuficiencia. Les repito, beneficio de la gratitud, combate los sentimientos negativos asociados con la baja autoestima, como los celos, la envidia y la insuficiencia. Cuando una persona tiene envidia, tiene celos, todo eso es una baja autoestima. La gratitud nos ayuda a vencer todo eso. Cuando nosotros ponemos en práctica la gratitud, todos esos sentimientos se eliminan. ¿Por qué? Porque empezamos, como les decía antes, a ver la parte buena de. La queja es lo que nos hace enfocarnos en lo malo de, y la gratitud es lo que nos va a hacer enfocarnos en la parte buena de. Y cuando tú te enfocas en la parte buena de, todo eso, sentimientos negativos desaparecen. Porque si yo me fijo en que el que está mi compañero de trabajo, que se sube conmigo en el coche, es que todos los días deja todo esto tirado, es que todos los días, es que encima hace esto mal, es que hace lo otro, es que hace no sé qué. Si me fijo solo en la parte negativa, es lo que estamos hablando antes, entra la queja y entra arrastrando todo eso. Si nos empezamos a fijar en la parte buena, esos sentimientos negativos que había en nosotros se desaparecen. Cuando tú empiezas a centrarte en la parte buena de las personas, el sentimiento negativo automáticamente desaparece. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Les voy a leer. Proverbios 17:1, que es lo que les decía antes, que era un versículo relacionado con el de antes, que tiene mucho sentido. Más vale pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. O sea, está clarísimo. Más vale comerte un trocito de pan duro donde hay buena relación, donde hay un cariño, donde hay amor, donde hay amistad, donde hay comunidad, que hacer un banquete donde no puedes estar mirando para el otro. Eso no tiene sentido, ¿vale? Cada vez que venga un sentimiento negativo, enfócate en algo que puedas agradecer. Les garantizo que lo hay. Lo hay. Tú, cualquier cosa negativa que te venga a tu cabeza, cualquier pensamiento negativo, cualquier sensación negativa, hay algo que tú puedes agradecer con respecto a eso. Pero si se te hace difícil buscar algo que agradecer con respecto a eso, hazlo con respecto a otra cosa. El tema es tratar de quitar el foco. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, es el enemigo, te lanza el dardo y pincha. Y si tú te dejas llevar por ahí, estás perdido. Entonces, lo principal es redirigir el pensamiento hacia otro sitio. Yo lo he dicho en alguna ocasión. Hay estudios que dicen que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios. ¿Vale? Es una locura. Es imposible que tú controles 60.000 pensamientos al día. Te vuelves loco intentando controlar todos tus pensamientos. Pero ¿qué sí puedes hacer? Tú puedes identificar si esos pensamientos son positivos o negativos. Si ese pensamiento te hace sentir bien o mal. Ahí ya 60.000 lo estás separando en dos grupos, fácil. Esto me hace sentir bien o mal. Ya está. Si te hace sentir mal, ya sabes de dónde viene. Y sabes cuál es el objetivo. Y si te hace sentir bien, ya sabes dónde viene y cuál es el objetivo. Entonces, cuando algo te haga sentir mal, es tan fácil como virarlo para el otro lado. Y ya cuesta al principio, sí. ¿Cuánto más te va a costar? Cuanto más seas una persona acostumbrada a la queja. Cuanto tú más estés acostumbrado a la queja, más te va a costar redireccionar al principio. Pero créanme que cuando lo empiecen a hacer, el resultado es asombroso, ¿vale? ¿Qué más hace el agradecimiento? Tercer punto. El agradecimiento, esto es súper guapo, hace crecer el amor. Cuando, cuando tú agradeces o alguien te agradece algo, ¿tú cómo te sientes? Cuando alguien te agradece algo, tú no te sientes reconfortado porque como que se te valoró, como que se te reconoció y sientes como esa llenura, ¿no? Eso es amor, ¿vale?
El agradecimiento hace crecer el amor y la prueba está también bíblica. Es 2 de Tesalonicenses 1:3. Les leo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Les repito. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Debemos dar gracias a Dios por los demás. Porque su fe se acrecienta cada vez más. Cuanto tú más des gracias a Dios por la vida de los demás, más va a crecer tu fe. ¿Por qué? Porque hay gente que no te hace las cosas fáciles para que tú agradezcas a Dios por ello. Pero ahí estás poniendo en práctica tu fe. Cuanto tú más agradezcas por esa persona, más fortalecida se va a ver tu fe. ¿De acuerdo? Yo les voy a invitar a hacer una cosa, porque es algo, es súper guapo. Les invito a dar las gracias al barrendero. Cuando lo vean barriendo, te paras. Oye, mira, yo sé que es tu trabajo, yo sé que pero yo te quiero dar las gracias por hacerlo como lo hace. Que les invito a que le den las gracias al camarero. Oye, mira, yo sé que es tu trabajo, pero te doy las gracias por cómo lo hace. Y observen la reacción de las personas. Y se van a sorprender. ¿Por qué? Porque están dando amor. Están siendo recipiente, transmisor de lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Están transmitiéndole a las personas el amor de Dios. Y probablemente esa persona que Dios ponga en el tomen de ustedes para que ustedes tomen esa acción, sea una persona que está necesitada de esa acción. Entonces, los invito a que hagan eso durante un tiempo. Y si ya lo copian y lo acoplan a su vida, les garantizo que van a ver un cambio total, total, porque es algo hermoso. Aunque sea la obligación de la persona. El barrendero está barriendo porque es su obligación, porque para eso te pagan. Pero es hermoso que podamos reconocer que tenemos unas calles limpias porque hay una persona que está haciendo su trabajo con dedicación. Es hermoso que vayamos al médico y podamos agradecerle al doctor que estoy sano, pues porque él estudió y se dedicó con dedicación a su trabajo y me dio una solución a mi problema. Que la dependienta me dijo, oye, mira, no, esa camisa, pues, que yo creo que está mejor, pruébate la ves, que seamos capaces de darle agradecimiento a todas las personas, porque al final es que tenemos que agradecer a todos, por todo, ¿vale? ¿Qué más nos da el agradecimiento? El agradecimiento, ¿qué más causa? Esto es hermoso, el agradecimiento agrada a Dios. Cuando nosotros somos agradecidos, agradamos a Dios. Y la prueba también la tenemos bíblica. Dice, 1 5, del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Fíjense lo que dice, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. No es otra. Es la voluntad de Dios, es que estemos siempre alegres y que oremos sin cesar y que le demos gracias por las cosas que podemos disfrutar. No, Dios nos dice, ven y quéjate aquí. No, Dios dice, da las gracias, sea agradecido en todo tiempo, por cualquier circunstancia. Tenemos muchos más motivos. Recuerden, la queja, la tristeza, el enojo son armas del enemigo. Yo como cristiano, yo no quiero salir a la calle portando un arma del enemigo. Yo no quiero salir a la calle triste. Yo no quiero salir a la calle enojado. Yo no quiero salir a la calle buscando riñas con nadie. No quiero, me niego. ¿Vale? Y por último, dice, ¿qué más nos da el agradecimiento? El agradecimiento nos da paz. ¿Vale? Y les leo un versículo que para mí es uno de mis versículos favoritos. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. O sea, por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que llevamos 3 versículos o 4 seguidos donde Dios nos dice, en 2 de Tesalonicenses 1:3 nos dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios. En 1 Tesalonicenses 5, el 16 y 18 dice, estén siempre alegres, oren por mí sin cesar, oren sin cesar, den gracias a Dios. Otro versículo.
Y en este versículo, no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La clave es ser agradecido. Cuando seamos agradecidos, tendremos la capacidad de la gratitud. Amén. Pero fíjense qué hermoso lo que dice este versículo al final. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuál es la base, el motivo por el cual se genera la queja? Por un corazón herido. Fíjense que nos dice el Señor, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos cuida el corazón herido y nos cuida el pensamiento, que es la forma en la que el enemigo tiene de atacarnos. Por lo tanto, la clave la tenemos muy simple: agradecer, agradecer, agradecer y pedirle a Dios, Señor, dame la capacidad de la gratitud. Ayúdame a ser agradecido, porque es que a veces me cuesta. Vamos a pedirle a Dios que haga eso, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que tenía Dios hoy, puso en mi corazón para compartir, y les quiero proponer que podamos hacer esta semana un ejercicio. Aparte de lo que les dije, de ser agradecido con las personas, les voy a proponer que escriban, que cojan en un papel, escriban motivos que tienen para ser agradecidos. Y les garantizo que les va a faltar papel, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Yo, de corazón, que me gustaría que lo pudiéramos hacer. Ahora, cada uno, como les dije antes, al final es una decisión. Yo no les puedo obligar. Cada uno va a decidir hasta dónde quiere llevar su vida, qué quiere hacer en su vida. Cada uno va a decidir si queremos ser ese recipiente de amor, ese transmisor de amor que Dios nos eligió para eso, o queremos ser esa gotera incómoda, ¿no? ¿Qué me gustaría que pudiéramos hacer con eso que escribimos en ese papel? Que cada mañana, antes de poner un pie en el suelo, no necesitamos sino un minuto, podamos dar gracias por lo que está en ese papel escrito. Cada mañana. Gracias, Señor, porque tengo una familia. Gracias, Señor, porque tengo un esposo que deja los calcetines por todos lados. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, porque puedo respirar. Gracias, Señor, porque puedo ver, tocar, oler, comer. Tengo un techo. Imagínense si tenemos cosas que agradecer. Y cada noche, cuando nos acostemos, cuando estemos en silencio, cuando ya esté todo apagado, que tratemos que ese sea el último pensamiento que quede en nuestra cabeza. El agradecimiento. Gracias, Señor, por esto y esto. Les pido de corazón que lo hagan, que lo puedan repetir durante una semana, verán el cambio en su vida.